Seguimos con la 10ª parte de los persas. Estábamos hablando de las cosas que hizo Nehemías. También en Nehemías se encuentran recurrentes anotaciones sobre la ley dada por Dios a Israel. Habla de las calamidades y de las bendiciones, si el pueblo obedece o si desobedece. Levítico capítulo 26, versículo 36. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Veamos Nehemías capítulo 1, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Versículo 8 y 9. También habla de los préstamos y del cómo no se debe agobiar a los que están en pobreza. Levítico capítulo 25. Versículos 38, también lo vemos en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. También Nehemías capítulo 5, versículos 2 al 11, el versículo 2 dice, había quien decía, nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Versículo 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. También rechaza las alianzas matrimoniales con extranjeros. Veamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. También Nehemías capítulo 10, versículo 30. También la observancia del día de reposo y la cancelación de las deudas. Eso también está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. También lo encontramos en Levítico capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1. Nehemías capítulo 10, versículo 31, dice, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. La permanencia del fuego en el altar. Eso lo podemos encontrar en Levítico capítulo 6, versículo 13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Veamos también Nehemías capítulo 10, versículo 34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. También Nehemías hace alusión a las fiestas de las cabañas o de los tabernáculos. Veamos Deuteronomio capítulo 31, versículos 10 al 13. También está en Nehemías capítulo 8, versículo 14 al 18. Y el versículo 14 de Nehemías dice, y hallarán escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes 7º. Versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. También habla de los diezmos, de las primicias y de las contribuciones que se debían hacer para el templo, para los levitas y para los sacerdotes. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 16, en Números capítulo 18, versículos 12 al 30. El versículo 30 dice, y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas, como producto de la era y como producto del lagar. Compararlo con Nehemías capítulo 10, versículo 32 al 39.
porque a las cámaras del tesoro donde llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Así todo esto encontramos en el libro de Nehemías, donde hace referencia y concordancia con los demás libros de la palabra de Dios. Tiene relevancia histórica, estando en armonía con los otros libros inspirados. Así la información histórica que presenta el libro de Nehemías es verídica y es verdadera, estando en armonía con los sucesos que sucedieron como lo narra Nehemías, capítulo 9, versículos 7 al 35, también Nehemías capítulo 13, versículo 26. En estos pasajes Nehemías cita unos sucesos históricos que le sucedieron al pueblo de Israel y se pueden comparar con Génesis capítulo 12, versículo 1, Génesis capítulo 17, versículo 5, Génesis capítulo 15, versículo 18 al 20, Éxodo capítulo 3, versículo 7, Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12, Éxodo capítulo 7, versículo 8, Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 32, Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 29, Éxodo capítulo 15, versículo 4 y 5, Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, Éxodo capítulo 18, versículo 18, Éxodo capítulo 23, versículo 33, Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5, Éxodo capítulo 27, versículo 1 al 7, Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, Números capítulo 14, versículo 1 al 4, Deuteronomio capítulo 26, versículo 33, Éxodo capítulo 34, versículo 6, Números capítulo 14, versículo 18, Éxodo 32, versículo 1 al 4, Números capítulo 21, versículo 21 al 35, Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5, Génesis capítulo 22, versículo 17, Josué capítulo 3, versículo 14 al 17, Josué capítulo 11, versículo 23, Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 y 11, Jueces capítulo 2, versículo 11 al 16, Levítico capítulo 18, versículo 5, Segundo libro de los Reyes capítulo 17, versículos 13 al 18, Segundo libro de las Crónicas capítulo 36, versículos 15 y 16, Segundo libro de los Reyes capítulo 15, versículo 19 al 29, Segundo libro de Reyes capítulo 17, versículos 3 al 6 y Esdras capítulo 4, versículos 2 al 10. En estos pasajes encontramos todas las referencias de los sucesos históricos del libro de Nehemías para hacer alusión y comparar esas referencias históricas, y de esta manera podamos decir que los libros de la Biblia son libros históricos. En el libro de Nehemías tiene un paralelo histórico en la historia, en lo que cuenta con el Salmo 123 y el Salmo 129, porque relata lo que tuvieron que sufrir Nehemías. Capítulo 4, versículo 1 al 5, capítulo 6, versículo 1 al 14, y comparar con el Salmo 123 y el Salmo 129. Jehová obró en el corazón de Artajerjes y cumple una expresión bíblica, y está en el libro de los Proverbios capítulo 21, versículo 1, y dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Compararlo con Nehemías capítulo 2, versículo 4 al 8. Además, el libro de Nehemías está en armonía con el libro de Esdras, teniendo algunas coincidencias al comparar Esdras capítulo 2, versículo 1 al 67, Nehemías capítulo 7, versículo 6 al 23, en lo que tiene que ver en cuanto en la genealogía. Así el libro de Nehemías es histórico. Lo hemos comprobado en los acontecimientos históricos corroborables por la historia secular, demostrando que está en armonía con las demás escrituras. Por estas razones y credenciales avalan la autenticidad del libro de Nehemías, confirmando su inspiración, como lo afirma la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: inspirado por la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así vimos la historia de Nehemías, el segundo constructor en la reconstrucción del templo, los muros y la ciudad y la plaza de Jerusalén, anunciando proféticamente por el profeta Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27, lo que conocemos como la profecía de las 70 semanas. Para concluir, Jehová Dios es fiel, utiliza a quien se deja utilizar. Jehová es un Dios armonioso, histórico, siendo el Dios soberano con mucha seguridad y orgullo. Podemos decirle gracias a Dios, porque tú cumples lo que prometes. No dejas a tus siervos sin esperanza y sin la información suficiente para poder seguir adelante con el reino, como lo dice el Salmo 119, versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Recuerda suscribirte a mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios en la Tierra, para que este contenido y esta información acerca del reino de Dios te ayude a comprender el propósito de Dios en cuanto a la recuperación de su reino en la tierra. A todos mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.